de no tener una sola pista firme, excepto el testimonio de una nena de 3 años y lo que pudo haber aportado una cámara con imagen borrosa, la sospecha del auto y después conjeturas o hipótesis. En este lugar, Carolina, van a buscar a Guada en cuestión de minutos. Exactamente, cruz de piedra, en este dique, en este lugar. Nos situamos en la extrema zona este en San Luis. Nos vamos directamente 20 kilómetros aproximadamente del lugar donde estábamos situados, por ejemplo, el viernes pasado, en el dique viejo, en la zona norte, cerca de terrazas de Portezuelo, instancias de la gobernación o casas de gobernación, a un lugar en el cual se va a trasladar en instantes nada más la búsqueda y ya nos confirmaron con 400 efectivos. Datos que me están sumando, no se va a desagotar porque abastece también, esto es una información a tener en cuenta, abastece de agua una parte de la ciudad. Se va a rastrillar en la zona, obviamente van a intervenir buzos tácticos y todas las fuerzas aunadas. En ese lugar, Dani, ahí a 7 kilómetros, como te decía recién, de Ciudad San Luis, se va a situar ahora la búsqueda. Bien, está Gastón con nosotros, agradecemos el tiempo una vez más, es muy importante, muchos mensajes que nos llegan para trasladarle preguntas a nuestro invitado. Analizame la actuación de la familia, Gastón. Por tu experiencia, ¿sentís que hay alguien, algún integrante, y no le apunto a la mamá o al papá, pero aquellos que rodean o el entorno de la familia de Guadalupe, que mienten o en definitiva ocultan algún dato? A ver, para poder establecer realmente con rigor categórico o aseverar que están mintiendo, tengo que analizar cada una de las declaraciones y empezar a ver dentro de ese grupo cercano que estuvo en el cumpleaños, donde encuentro grietas en lo que van declarando. Una grieta puede ser las contradicciones, es decir, por ejemplo, el papá hoy no lo van a decir porque le pidieron desde la justicia que unifiquen criterios, que haya unidad para buscar a la menor. Pero digo, desde un primer momento de parte de la madre apuntaban al padre y al abuelo y del sector paterno señalaban con el dedo a la madre y a la nueva pareja. Digo, ¿eso puede ser una grieta? No, la grieta yo la voy a tener en las personas que estaban festejando el cumpleaños en el momento que desapareció Guadalupe. Ahí ¿Qué está, es lo que vieron? ahí está. ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que escucharon? Si todos dicen que escucharon lo mismo, si todos van con el mismo relato y ese relato ante el indagar más en detalle se empieza a caer o empiezan a tener blancos en las declaraciones, ahí yo ya tengo un dato de interés y bueno, acá tengo que empezar a investigar con mayor detenimiento todo ese entorno familiar, pero no las acusaciones cruzadas de padre y madre. Bien. Los propios familiares que se encontraban en ese cumpleaños se preguntaban ¿por qué Guadalupe? Porque creo que no hay algo firme que la conecte a ella con la investigación. Podría haber sido la primita de 3 años. ¿Por qué Guadalupe sí y por qué la otra nena no? Y si se la querían llevar a Guadalupe, ¿cuáles son las razones? Y si se equivocaron y a la que se querían llevar era la otra nena de 3 años... Bueno, todas esas preguntas van a surgir o se van a ir respondiendo a medida que avanza la investigación. Si la familia se pregunta por qué Guadalupe y empezamos a ver desde afuera cuando los analizamos y vemos que no hay elementos que me permitan a mí encontrar el móvil de por qué Guadalupe, ahí empiezo ya a elaborar una nueva hipótesis que es pasó alguien por la calle, se la llevó con fines de abuso sexual y ya tengo que migrar el delito. Ya no paso a un delito transnacional, no es trata de personas, no es trata de órganos, sino que ya tengo que enfocarme en otra mecánica delictiva. ¿Y en cuál te enfocarías si se descarta todo esto? Porque tengo entendido que no hay nada firme que vincule a la familia, y no estoy hablando del padre o de la madre, porque yo creo que se malinterpretó en muchas oportunidades lo que nosotros decimos, y no sé si tengo un minutito nada más, me gustaría poder aclarar esto. Las versiones que existieron en los medios de comunicación, y vos lo sabés, no las inventamos nosotros desde acá. Son versiones que la dan fuentes de la propia investigación. Que la madre apunta al padre, que el padre apunta a la madre, que hay un familiar que dice que una de las personas que es miembro de la familia tiene una adicción, que hay otro familiar que dice que en alguna oportunidad están vinculadas con una unidad penitenciaria, que hay otro miembro de la familia que dice, bueno, pero fíjense, apunten e investiguen a...
Entonces todo esto que nosotros decimos, si bien pudo haber sido una pérdida de tiempo, de un entrecruce innecesario entre miembros de la propia familia, no surgió de nosotros. Quizás la gente del otro lado no lo entiende o no lo sabe, pero no surgió de nosotros. Son fuentes de la propia investigación y son las propias declaraciones de los propios familiares que se están apuntando entre sí y quizás perdiendo el tiempo y sacando el foco de la búsqueda que se está haciendo, que tiene que ser Guadalupe. Pero más allá de todo esto, supongamos que todo esto fue una pérdida de tiempo y no hay nada que involucre a ningún miembro de la familia, y no hablo del padre o la madre, hablo de todos en general. ¿Para dónde apuntas? Si yo descarto las acusaciones cruzadas por cualquier interés personal y ¿Qué pudo haber sido enojo? Me separé, encontraron en el voleo la situación, el momento para limpiar trapitos viejos que tenían. Si yo descarto que tenga una motivación económica con un secuestro extorsivo y veo que no hay ningún otro delito más grave, ahí yo encaro toda la investigación, un delito de ocasión que pasó una persona. ¿Y por qué agarró a Guadalupe? Porque a lo mejor es la con la que pudo entablar cierta confianza, porque la conocía de haberla visto, y no con una menor de 3 años que va a tener mayor reticencia a ser tomada por un adulto mayor que a lo mejor desconoce. A mí me dijeron una frase que me llamó la atención, Dani. Dale, ¿qué? Y si le dijeron, porque nosotros hablábamos de, si no conocía a la mujer, ¿por qué se fue? O al hombre, porque quizás era un hombre de pelo largo y no es una mujer. A la vuelta vivía el padre. Te llevo con papá. Viste que parecen preguntas sencillas, pero que no lo terminan siendo en definitiva, ¿no? Preguntas que muchas personas se hacen y dicen, che, pero ¿por qué esto? ¿O por qué esto otro? Son 10:07 en la República Argentina. Dame imagen completa del dique donde va a comenzar la búsqueda. Marco Bustamante está a punto de salir al aire nuevamente con nosotros y mostrarte el inmenso operativo. Ana hoy daba detalles de lo que es el dique. Es mucho más grande que, lógicamente, dique chico. Así lo indica el nombre, justamente, ¿no? Ahora, hay datos. Hoy Gastón decía, ¿por qué se puede buscar en este tipo de lugares? Porque es factible que descarten un cuerpo sin vida. Porque está no cerca al lugar donde se llevaron a Guadalupe, está un poco más alejado. Ahora, Carolina, te pregunto, ¿hay datos, hay información que en este lugar en algún momento hayan encontrado restos óseos, un cuerpo sin vida? Digo, para entender un poco más si esta posibilidad es latente o no. Nos tenemos que remontar a noviembre del año 2020, el año pasado, meses nada más, cuando en este dique, en este mismísimo dique, en zona extrema este, como yo te mencionaba, una vecina caminando encontró, macabro hallazgo, tenemos que decirlo, restos óseos. Lo primero que encuentra en ese dique, al parecer cuando retrocede el agua, es un cráneo. Un cráneo, cuando da aviso a la policía, llega, comienzan los rastrillajes, los efectivos se encuentran En este dique ya han encontrado un cuerpo sin vida. Entonces. Exactamente, Restos Dani. óseos. Estamos hablando del dique Cruz de Piedra, de nuevo, donde en instantes nada más van a buscar a Guadalupe. Cuando llegaron los efectivos también encontraron fémur, tibia, es decir, restos óseos de lo que se presume habría sido también un aberrante asesinato que también está siendo materia de investigación. Y hay otro hecho que en instantes te voy a contar. 2 consultas. Una es muy fea, Gastón, pero la tengo que hacer. Porque hoy lo dijiste vos, a 9 días quizás las probabilidades de encontrarla con vida aguada son menores justamente al día 8, ayer. Hoy las probabilidades son menores. A medida que avanza el tiempo, la probabilidad es menor. Si alguien quiere descartar el cuerpo sin vida de una persona en este tipo de lugares, el dique, habitualmente, ¿cómo se realiza? Para entender la mentalidad de una persona de estas características. ¿Me entendés la pregunta? ¿Me entendés a dónde voy? Sí. Lamentablemente el tiempo que pasa es la verdad que huye, decía uno de los fundadores de la criminalística, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, la verdad se empieza a escapar. Con respecto a la mecánica de acción para descartar el cuerpo, va a depender de la premura con la cual tenga que deshacerse de ese cuerpo. El nivel de preparación previa que le pudo haber aplicado el cuerpo para que, al ser arrojado, tenga que descender al fondo,
que se mantenga en ese lugar para que no salga a flote. O sea, hay cuestiones que son medias... escabrosas. Sí, duras de contar, pues estamos hablando de una nena. Sí. Pero el proceso de evolución de la descomposición del cuerpo genera gases. Y el cuerpo está totalmente cerrado, no hay ningún tipo de lesión que permita que esos gases salgan, va a actuar a modo de globo, por eso es que el cuerpo después va a flotar en la superficie. Hay que ver si se lo arroja vivo, si se lo arroja muerto. Entonces, son distintas condiciones en las cuales las mecánicas de producción o formas de llevarlo adelante son muchas. Lo que hay que hacer es un rastrillaje, no sé la composición puntual de este lecho, para saber si es zonas rocosas, si es zona barrosa. Sí. Eso va a depender de... Por lo que uno puede observar claramente es piedra, ¿no? Piedras, que es la característica de la provincia de San Luis. En la ribera. En lo que es la ribera, justamente. En lo que es el fondo desconocemos, claro, si tiene casi 30 metros de profundidad. Una última pregunta de mi parte, o por lo menos para que después Ana continúe, o Leo Arias, si se quiere sumar, o Gustavo Chapur y Carolina, que tienen información. ¿Por qué tan lenta la investigación? Digo, ¿qué cosas se mezclan para que la investigación sea tan lenta? ¿Se entiende? Sí. Porque ayer me decían, che, pero acá se da más rápido la investigación, los pasos son más acelerados, el paso es más largo a la hora de buscar información o seguir un rastro. ¿Por qué allá es mucho más lento? ¿Qué se mezcla? Hay una cuestión técnica. Los tiempos de la justicia o de la investigación no son los tiempos de las personas comunes, de los mortales que estamos detrás, en este caso siguiendo un caso, o de la misma familia. Decirle a la familia que tengo que esperar que se descargue la imagen de un servidor, analizarla, limpiarla, y que eso me va a llevar 4, 5, 6, 8 horas, y me va a decir, pero eso es rápido, o es una eternidad. Media hora para la familia de Guadalupe es una eternidad, y para nosotros media hora es un chasquido de mano. Sí. Entonces, muchas veces la investigación tiene procedimientos que yo tengo que respetar, porque si yo no los respeto, puedo estar cometiendo el error de no respetar ese La procedimiento. falta de información y la poca capacidad o preparación o experiencia de las La fuerzas intuición, provinciales que están la trabajando al intuición. principio, ¿puede afectar o puede generar que sea mucho más lento de lo habitual? En este caso, Repito, no le estoy cayendo a la policía de la provincia de San Luis, simplemente estamos analizando situaciones para que nadie se ofenda. Gastón. en este caso sería el combo explosivo para que, digamos, Combo después de 8 explosivo. días no tenemos nada, pero a lo mejor sí tenemos que tenían poca información extra que se fue aportando al proceso, poca capacitación del personal, pocos recursos técnicos para llevar adelante un despliegue tan grande. Entonces, el A más B más C me va a dar el tiempo que tenemos hasta ahora. El tema es, a mí lo que me hace ruido en particular es que en muchas oportunidades vuelven sobre sus pasos. O sea, caminan 100 metros y dicen, bueno, pero ¿y si se nos pasó por alto? Ahora están llevando adelante distintos peinados, rastrillajes en los diques. Vos no podés cada 10 días volver a rastrillar un dique. ¿Podés dejar una persona ahí que cuide todo el dique? Y creo que no, porque tenés que dejar 200 personas para fijarse si va alguna persona hasta el dique con algún movimiento sospechoso, y no quiero decir más, pues estamos hablando de una nena. Entonces, a mí lo que me hace mucho ruido es que retroceden y vuelven a empezar. Retroceden y vuelven a empezar. Muchas veces puede pasar que yo hago una inspección ocular de una escena del crimen, donde había personal que yo en principio descarté de esa investigación, y resulta que no encuentro nada, desvío de ese sitio y continúo mis procedimientos en otros lados, pero resulta que los que estaban en el lugar estaban involucrados, y como saben que esa zona yo ya la inspeccioné y que no encontré nada, van a ir a dejar algo en el lugar, y yo por eso es que vuelvo a hacer esa segunda inspección, como bien vos decís. Ha pasado en algunos casos donde se hizo un allanamiento de una casa, no se encontró nada, en posteriores allanamientos al mismo lugar Sí, pero se si encontró... estamos hablando de un dique, estamos hablando de... No hablo del dique, yo hablo de por qué volvemos al mismo lugar. Sí. Porque puede haber sido que el lugar no lo allané, no lo inspeccioné como una escena del crimen. Sí. Tomé la información. Vamos a suponer que está involucrada la familia. Vamos a elaborar una hipótesis nosotros. Avisemos que para que no haya Es una hipótesis sensibilidades, que ¿no? estamos Que la estamos haciendo nosotros a y que modo de nada tiene que ejemplo. ver. Sí, A por modo de favor. ejemplo. Sí, por favor.
Sí, para no herir la susceptibilidad de Sí. nadie más en este tipo de situaciones. Pero vamos a hacerlo con otro caso. Yo estoy investigando un homicidio. Sí, Resulta que voy a la casa donde se cometió ese crimen sí. y pregunto, tomo información, me voy y hago toda la investigación. Y resulta que después los familiares estaban involucrados, yo tengo que volver a esa casa para hacer ese allanamiento, Sí. para buscar si hay algo. Si yo hago ese Pero tenés allanamiento... algo que te parte y que te lleva nuevamente a ese lugar para que vos hagas el allanamiento. Claro. Acá me da la sensación que no están Es esas que pruebas o indicios. Esa parte que te lleva a vos de nuevo al entorno familiar, a lo mejor sí tiene alguna punta de la investigación, de las declaraciones estas que no concuerdan en todo, entonces empezás a tener blancos o grises y decís, bueno, tengo que venir por acá. Yo Sí, claro. quería agregar una información, obviamente también preguntar, pero también darlo vuelta, porque la otra lectura que se puede hacer es que tienen muchas informaciones, muchos llamados, muchos testimonios, muchos de ellos también inoportunos u oportunistas, mejor dicho, con respecto a esta búsqueda y la recompensa. Ahora bien, Gastón, te pregunto, porque ayer hablaba con especialistas, los teléfonos de la familia, no por una cuestión de sospecha, pero sino por procedimiento, en estas situaciones y circunstancias, ¿están intervenidos, están vinchados? ¿Hay servicios de inteligencia que están monitorizando esto? ¿Por qué lo pregunto? Porque si de verdad se trata de una banda organizada que tiene a Guadalupe cautiva, no se comunicaría por teléfono para llamar, a tontas y a locas a exponerse de esa manera. Sí, los teléfonos se van a investigar para saber si hubo alguna amenaza previa a este hecho. Entonces vos necesitas recopilar esa información que hoy tenés digital en los dispositivos móviles. A lo mejor... O si me contacté con alguien y no lo dije. Pero hoy en día, ¿los están escuchando? En caso de... Claro, por eso digo, si hay una organización criminal, ¿no?, muy preparada que la tiene ella, ya lo debería saber y buscaría otra forma de contactar a la familia. Me refiero a estas llamadas falsas que terminan surgiendo. Bueno, teléfono de la madre. Dijo, yo escuché una voz similar a Guadalupe. ¿No qué? Con el estado de desesperación, Lo decíamos ayer. es imposible que la madre reconozca el tono de la voz sin hablar y que sea de fondo. ¿Cuántos secuestros express vemos o virtuales donde está la hija en la casa durmiendo con su marido y llamamos a la abuela y le decimos, abuela, me tiene, y resulta que nada que ver, pero en el momento de Te desesperación... quiero preguntar algo, ya que estamos hablando de Yamila, la mamá. Por supuesto que a la familia le llamó la atención que muchos medios los señalen o se sientan juzgados en algún momento por la participación que puedan tener o no en la desaparición de Guadalupe. Yo le creo a la mamá y le creo al padre, no le creo al resto de la familia, y esto es una opinión según datos o información que uno maneja, que la justicia sostiene que alguien no cuenta todo y oculta algo. Creo lo mismo por lo que yo tengo. Y creo que el resto de los colegas le pasa algo similar. Ahora, a mí me quedó siempre latente el primer mensaje de Yamila, que después dijo, lo hice en un momento, o dije en un momento de nerviosismo. ¿Seguiste el caso desde un primer momento? Bien. ¿Ustedes recuerdan el caso Candela? Con Ana lo comentamos en más de una oportunidad. A nosotros, con Ana, nos tocó realizar la cobertura en la calle con el móvil. Y en aquel momento, cuando la mamá de Cande hablaba a las cámaras, el mensaje era hacia una o varias personas que ella creía conocer o entender que tenían a su hija. No era el mensaje al secuestrador que se había llevado a su nena por algo y desconocer quién es la persona. Ella sabía a quién le hablaba. Pasó algo similar en el primer mensaje. No estoy diciendo que lo conozca o que conozca a las personas que tienen a Guadalupe. Quiero tu impresión, Gastón, de ese primer mensaje de Yamila, la mamá de Guada. Sí, hay que entender el momento en el cual lo hace, la desesperación, y cómo vamos a reaccionar todos no lo sabemos. O sea, podemos tener la teoría de pe a pa de cómo vamos a actuar en un caso similar, y en ese momento yo creo que le hablaría hasta las piedras, ¿sí? De eso no hay dudas. Entonces, el tema es la manera de hablar a las piedras. La manera la tenemos que analizar ahora, después de seguir interrogándola a ella, Sí. no considerándola sospechosa ni partícipe. Hay que separar
las cuestiones o las características que pueda llegar a tener en este hecho. Es que pero creo sí que para nunca entender... se los consideró de manera personal a ellos sospechosos. Por eso, pero... Me parece que investigaron al entorno. Si investiga el entorno, pues necesito información que el entorno, a lo mejor de forma transparente a ellos, me van a estar dando a mí, no porque estén involucrados. Pero si yo analizo a la madre, o le pregunto a la madre, o le interrogo a la madre, es para saber si esa reacción fue natural, si fue espontánea, si fue premeditada. Eso lo voy a saber luego, a medida que vaya teniendo más datos, cómo se va desenvolviendo ella. ¿Cómo?